acá como para poder dibujar algo, ¿no? Y que quede el dibujito. ¿Cuál es el concepto, básicamente, de una lista? ¿Sí? Ustedes en algoritmos deberían haber visto que una lista es una estructura de datos que lo que tiene como característica principal es que la cantidad de elementos que puede tener dentro de ellas, ¿sí? Puede crecer o decrecer a medida que se ingresa un elemento o se elimina un elemento. Pero recién hicimos exactamente lo mismo, sí, pero nuestro arreglo siempre tenía 10 elementos, ¿sí? Más allá de que solamente nosotros visualizábamos uno, dos, tres o lo que sea, pero siempre era esa cantidad límite, ¿sí? La memoria estaba reservada para 10. Si yo necesitaba 11, vimos que el programa me tenía que indicar o me iba a fallar, ¿sí? De que no podía cargar una cantidad de 11 elementos, ¿sí? Ahora, en una lista, nosotros sí podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la lista me permite ir creciendo su tamaño a medida que el usuario lo requiera. Es decir, que yo puedo empezar con una lista en la que solamente tenga un elemento, ¿sí? Después tenga otro elemento, después tenga un elemento de nuevo, ¿sí? Y se vaya cambiando su tamaño en el momento de ejecución. Esto es lo que se conoce como estructuras de datos dinámicas, ¿sí? Eh, y su característica principal es esa. Ustedes han visto, ¿sí? A ver si tengo abierto acá el aula virtual. Eh, en el aula virtual, ustedes, cuando vieron la primera unidad, ¿sí? ¿Qué es lo que teníamos? Acá teníamos una clasificación, teníamos un árbol, ¿sí? En el que nos iban abriéndose a medida que íbamos estudiando nosotros. A ver, toda esta parte ya la hemos visto, ¿sí? Esta parte ya hemos ingresado acá, hemos visto los archivos y hemos visto los arreglos y hemos visto los archivos. Hasta acá estamos. Ahora vamos a ingresar con este punto que es donde ya terminamos básicamente este primer cuatrimestre analizando lo que son las estructuras de datos lineales, que son estas que están acá, y las que son las no lineales. ¿Bien? En un principio definimos qué es una lista, porque pueden ver que dice listas y ahí aparece estas dos clasificaciones. Bueno, justamente para yo poder armar las otras, necesito principalmente de lo que son las listas. Las listas, ¿sí? Se van a clasificar, por lo menos nuestra clasificación que vamos a ver van a ser las listas simplemente enlazadas, ¿sí? Enlazadas, simplemente, las listas doblemente enlazadas, las listas circulares, y de ahí van a surgir lo que son las pilas, ¿sí? Que son las stack, y lo que son las colas. ¿Bien? Obviamente que ustedes ya saben, asumo, el funcionamiento de lo que es una pila, lo que es una cola. De todas formas, nosotros lo volvemos a ver, ¿sí? Pero en un principio, estas 5 categorías, básicamente, que van a ser las listas simplemente enlazadas, doblemente enlazadas, listas circulares, ¿sí? Pilas y colas. Ya que tengo el trabajo práctico abierto, Lionel me había hecho una consulta, ¿sí? Pueden ver que en los ejercicios obligatorios, ¿sí? El ejercicio número 6, ¿sí? Pide que esto se realice mediante una lista, si no me equivoco, ¿sí? No lo llego a ver acá rápido, pero se pide que se haga con una lista simplemente enlazada. El segundo ejercicio se pide que se haga con una lista circular. Esta es con lista circular. Después se pide que seguramente sea una lista, esta es una lista simplemente enlazada. Después tienen el que está realizado con pilas y colas, justamente para saber si es una pila o es una cola, de acuerdo a su comportamiento. El 7 de los no obligatorios está con listas doblemente enlazadas.
Ah, el 7 es doblemente enlazadas, no lo leí, a ver. 7. Listas circulares. Sí, pero de los no obligatorios, ese es circulares. Ah, el de los no obligatorios, perdón, perdón. El de los no obligatorios que están acá. Este. Bueno, ese sí es de los listas doblemente enlazadas. Y el último, este está hecho con pilas, si no me equivoco, es este. Ustedes tienen que, de acuerdo a lo que se les plantea, tienen que saber cómo usar. Ahora, si vuelvo acá, bueno, acá justamente tenían más o menos una definición, el primer tiempo, ¿sí? De lo que es lo que era una lista. Gráficamente, nosotros vamos a tener que una lista es un nodo, ¿sí? Un nodo que tiene dos valores o dos cuestiones principales. Una de ellas es el valor propiamente, ¿sí? Es decir, puedo tener una lista de alumnos, de números, de personas, de autos, de lo que sea. O sea, acá va a tener un valor, ¿sí? Valor. Y el siguiente elemento que tiene que tener es una dirección. ¿Qué es esto de dirección? Dirección. Es, bueno, este elemento, que es un único elemento, es un nodo, si yo quiero crear un elemento más, ¿qué voy a decir? Bueno, creo un segundo elemento, ¿sí? Lo creo, queda en espacio de memoria, ¿sí? Este elemento que tiene, y nuevamente tiene otro valor, ¿sí? Y tiene otra dirección. ¿Bien? Ahora, cuando yo creé, ¿qué hizo? Esta dirección me apunta a este nuevo archivo, a este nuevo elemento, a este nuevo nodo, ¿sí? Y este, que todavía no tiene nada, a ver, hasta acá no estamos viendo que tiene nada, yo tengo que decir que apunta a alguien. Por definición, vamos a decir que apunta a nulo, ¿sí? Sí, apunta a null. Entonces, si un nodo le vamos a llamar a esto, apunta a null, quiere decir que la lista terminó, ¿sí? Ahora, esto tiene que tener un fin, esto sería el final, y tiene que tener un principio, ¿sí? O sea que vamos a llamarle a algo como inicio. ¿Y qué es inicio? Bueno, justamente inicio es la dirección de este primer nodo. Entonces, si inicio en un principio apunta, a ver si lo puedo hacer así, apunta a nulo, me está diciendo que no tiene nada. O sea, mi lista está vacía, ¿sí? Es decir, apunto a nulo. Y ahora, si mi lista dejó de apuntar a nulo y apunta a algo, ¿sí? Es decir, que este también tiene una dirección, ¿sí? Y esa dirección empieza a apuntar algo y yo puedo acceder al valor, quiere decir que la lista por lo menos tiene un elemento, ¿bien? Entonces, si yo quisiera agregar un tercer elemento, vengo, digo esto y digo valor, ¿sí? Digo dirección, y esta dirección ¿a dónde va a apuntar? A nulo, porque no tiene nada más, y este deja de apuntar a nulo y lo empieza a apuntar a este, ¿sí? Entonces, si yo tendría que recorrer esto, ¿qué es lo que voy a tener? Y bueno, empiezo por acá, tengo el primer valor, tengo el segundo valor y llego al último. Este, como no tiene más elementos, se termina y podría mostrar estos elementos. ¿Bien? Entonces, si seguimos con el ejemplo de los números que teníamos, ¿sí? Yo tenía, bueno, los números eran 10, 20, 30, 40 y 50, ¿sí? Yo en un principio mi lista va a estar vacía. Listo. ¿De qué tipo de dato o cómo tiene que ser mi nodo? Bueno, mi nodo tiene que permitirme guardar a mí un valor entero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente guardo un número, no guardo una persona. O sea, si yo guardara una persona, y bueno, necesito más parámetros acá, ¿sí? Entonces, por única vez vamos a utilizar con un valor entero 10. Ese va a ser mi primer elemento. ¿Y a quién va a apuntar? Apunta nulo, ¿sí? Porque no tiene nada. Cuando yo cargue el siguiente, acá yo tengo que recordar que hay un inicio. Inicio. Inicio apunta a este. ¿Bien? Cuando yo cargo el siguiente, que va a ser el 20, ¿sí? El 20 tiene que estar acá, por ejemplo. Entonces yo tener 20
Y este va a apuntar a alguien, va a apuntar a un nulo, porque no tiene nada. Pero hasta este momento, si yo no redirecciono nada, este está solo, porque este sigue apuntando a nulo. Entonces tengo que decirle que deje de apuntar a nulo y que lo empiece a apuntar a ese. ¿Sí? Supongamos que ingreso el 40. Viene el 40, está el 40 acá, y este 40, que es uno que estoy creando ahora, apunta a nulo. ¿Sí? ¿Y qué tengo que decir? Y bueno, que justamente la dirección que tenía este deja de ser nulo y pasa a apuntarlo a este. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo ingrese el 30? Bueno, puedo tener la misma forma, o lo mando al final, o lo mando al inicio, o si lo quiero mantener ordenado. Si yo lo quiero mantener ordenado y agrego el 30, ¿sí? ¿Qué va a decir? Este apunta nulo, porque lo estoy creando de esa forma, ¿no? Nulo. Esto tiene el 30. ¿Y qué pasa con las direcciones? Bueno, este no tiene que apuntarlo más al 40, tiene que apuntarlo a este. ¿Sí? Pero este quedó sin que nadie lo apunte. Bueno, pero estamos diciendo que este va a ser el último, porque en el término del orden, el 40 está después del 30. Ah, bueno, entonces este no tiene que ser nulo, este tiene que ser este. ¿Sí? Entonces, si yo armo el camino, a ver, ahí, si yo armo el camino, ¿qué voy a tener? Bueno, que vengo con inicio, vengo con el 10, 20, 30, 40 y no tengo nada más. ¿Sí? Entonces, mi camino es ese. ¿Bien? ¿Cuál es el tema acá? Y bueno, están viendo que tengo que apuntar a alguien, tengo que tener direcciones de alguien. ¿Y qué son las direcciones? Son punteros. Por eso es que les decía que acá hay que tener bastante cuidado con el hecho de que hay que saber a qué lugar estamos apuntando. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver de crear un nuevo programa que básicamente, ya lo decíamos que estaba acá, ¿dónde está? Acá, está el enunciado, ¿no? Fíjense que exactamente lo mismo, lo único que dice, deberá utilizar listas simplemente enlazadas, ¿sí? Entonces, si tienen en cuenta, ¿sí? Estábamos viendo algo particular recién. ¿Qué es esto? Es cada nodo. Cada nodo, esto, ¿sí? Si tiene varios miembros y esos miembros son de distinto tipo de datos, ¿qué es lo que es? Es una estructura. ¿Sí? Es una estructura. Ahora, vamos a empezar a definir sus miembros. Yo voy a poner acá que el struct nodo tiene dos miembros. En nuestro caso, el primero es un entero. ¿Sí? Es un entero. Perfecto. Así que int valor. ¿Sí? Y el segundo elemento, ¿qué es? ¿Alguno me puede decir que aquí apunta? Debería apuntar a otro struct dirección. O sea, bien, hasta ahí lo que dije, tiene que apuntar a otra estructura. ¿Y qué otra estructura? ¿Qué tipo de estructura? Fíjate, este nodo, con respecto a este nodo, ¿cómo son? Son iguales. Son iguales. O sea, que ¿a quién tiene que apuntar? Tiene que apuntar a otro del mismo tipo, ¿o Sí. no? O sea, que se tiene que autorreferenciar a otra estructura del mismo tipo. Es decir, que un nodo apunta a otro nodo que es del mismo tipo de datos. ¿Bien? Y para que pueda apuntar, ¿sí? Tiene que ser un puntero. Entonces, struct nodo siguiente. Porque eso es lo que estamos trabajando. Entonces, ¿a quién apunta? A otro del mismo tipo de datos. Y ese otro a otro del mismo tipo de datos. Entonces, de esta manera estamos autorreferenciando a la estructura. ¿Sí? Ahora, este parámetro de acá puede cambiar. Puede que sea un carácter o puede que sea otra estructura. Lo voy a hacer a modo de ejemplo acá, pero lo voy a borrar. Supongamos que tengo una persona. ¿Sí? Mi lista es de personas. Acá tendrá parámetro 1, parámetro 2, etc. Y acá, ¿qué va a tener? Struct, persona, valor. ¿Sí? Siempre tiene que tener un valor. El valor yo lo cargaré de acuerdo a lo que tenga, ¿no? Pero en este caso,
¿De qué tipo de dato es? Entero, para nuestro ejemplo, ¿sí? Solo es para que vean que la estructura de un nodo siempre es la misma. Siempre tiene que apuntar a otro nodo del mismo tipo, un puntero, y tiene que tener un valor, ¿sí? Ahora, ¿qué otras cuestiones tenemos? ¿Sí? Y bueno, vamos a definir básicamente un nodo, que es nuestro nodo acá, es nuestro inicio, porque el único que vamos a conocer es inicio, más allá de que no tenga ningún valor, es decir, que apunte a nadie. ¿Sí? ¿Y cómo hago eso? Bueno, vengo y digo, struct, nodo, ¿sí? Inicio. Pero ¿qué pasa si lo defino de esta forma? Si yo lo defino así, solamente así, inicio es una variable común y corriente, ¿sí? Pero como yo necesito que lo que tenga inicio realmente sea la dirección de memoria, ¿sí? De el inicio realmente, ¿sí? Inicio tiene que ser un puntero, entonces todos estos van a ser punteros. Y por definición vamos a decir que no apunta a nadie, porque en un principio este está vacío, que era lo que yo había puesto acá. ¿Sí? Apunta a nadie, está vacío. Listo. Con eso yo estoy diciendo que mi nodo, que se llama inicio, no apunta a nadie. ¿Sí? Lo vamos a guardar acá y vamos a poner listas simplemente simples. Bien. Compila con éxito, ¿sí? Me está diciendo que no lo estoy utilizando, nada más. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que poder hacer yo? Y bueno, yo en un principio tengo que poder cargarle algún número. Habíamos dicho que el primer número que íbamos a cargar era el 30, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a cargar? Y bueno, en el elemento que tenga inicio de valor. Y puedo acceder, porque me podrían decir, puedo hacer inicio, flechita, valor, igual a 20, por ejemplo, ¿no? Podría ser una forma, ¿sí? Si quiero ver ese valor, porcentual de, inicio, valor, ¿sí? ¿Y qué pasó? Murió el programa. ¿Alguien me dice por qué muere ahí? Porque esto compila con éxito. No, no hay ningún error acá, se supone. ¿Alguno? ¿Será porque no se definió nada en struct nodo siguiente? El No, puntero. no, porque yo podría haber dicho así. Inicio, siguiente, siguiente. Y sabemos que por definición tiene que apuntar a un nulo. Esto sigue bien. Y me va a seguir generando un error. No reservamos memoria. Perfecto. ¿A quién no le reserve memoria? Al nodo de inicio. Nodo inicio, como yo lo definí como un puntero, le tengo que reservar memoria. ¿Para cuántos elementos es un nodo? Y para uno, porque inicio es un único nodo, que a su vez apuntará a otro único nodo, y así. Entonces yo tengo que decir acá, inicio, igual a una reserva de memoria para una estructura, struct, nodo, ¿sí? Malloc, y acá puedo poner directamente size of, ¿de qué? De struct, nodo. ¿Por cuánto? Y por uno, o sea que es lo mismo. ¿Bien? Me está faltando stdlib. stdlib. Y ahora veo esto ejecuta correctamente, ¿sí? Como decía Lionel, yo tengo que reservarle memoria a mi nodo, porque si lo defino de esa forma, no tengo a nadie que apunte, solamente tiene una dirección. ¿Y a qué dirección? Y a nulo, si estamos diciendo ahí que le pusimos nulo, ¿sí? Entonces, estas tres cosas, que son características, tengo que tenerlo siempre, ¿bien? Ahora, ya cargué el 20. Supongamos que no están ordenados todavía, ¿no? Ah, no, el 30 tenía que cargar en un principio. Tengo que cargar ahora el 40, ¿sí? Si yo vengo y dibujo acá, a ver, me voy a parar acá, me voy a venir por acá y voy a decir, a ver, acá.
Voy a venir acá y voy a decir, bueno, ya está. Inicio apuntado a nulo, que era como dijimos ahí, apuntado a nulo. Cuando creé y cargué realmente el 20, lo único que hice fue decirle, bueno, a vos apunta a alguien, ¿sí? Y en ese alguien carga el 30, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Carga el 30, y en siguiente apunta a nulo, ¿sí? Lo vamos a poner acá adentro directamente. Nulo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ¿yo puedo ir a otro nodo? Y no, ¿por qué? A ver, si yo quisiera acceder al siguiente acá, ¿y qué puedo preguntar? Y bueno, puedo venir a preguntar esto. If inicio el siguiente es igual a nulo, si es igual a nulo, no tiene más elementos. ¿Bien? Entonces, hasta acá yo hice mi pregunta. O sea, sabemos que no tiene más elementos. Voy a poner sin acentos para que no... Bien, no tiene más elementos. Ahora, yo quiero cargar el 40. Es decir, que va a venir, se tiene que crear un nuevo nodo, ¿sí? Es decir, que tengo que a este que está acá, que no tiene nada, le tengo que reservar memoria para que apunte a este. Y a este le tengo que cargar el valor de 40 y decirle, bueno, ahora vos apuntás a nulo. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, fíjense, accedo a inicio, accedo a siguiente y a siguiente le reservo memoria. ¿Se comprende? Es decir, bueno, por definición esto lo tengo que hacer. Y ahora, por definición, tengo que hacer algo parecido para volver a cargar otro. Vamos a poner acá y digo, bueno, inicio ya tiene memoria. Ah, bueno, ahora a siguiente. Inicio, siguiente, le reservo memoria a ese nodo. Ahora, ¿es inicio valor? No, es inicio, siguiente, valor. ¿Bien? Y ahora, ¿a quién le tengo que...? Es decir, estuve en inicio, me posiciono en la siguiente, es decir, estoy acá. Ahora, a este le tengo que decir reserva, ya está. A este me tengo que ir a este y tengo que decirle vos, valor, ponete el 40, ¿sí? Es este. Inicio, siguiente, valor. Este siguiente me dice que estoy parado acá. Y ahí mismo, este tiene que en su siguiente apuntar a nulo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en siguiente, apunta a nulo. ¿Bien? Si yo ejecuto esto, y vamos a poner acá else, y le voy a poner así, si tiene más elementos. Entonces, si yo ejecuto, me dice si tiene más. Ajá, y bueno, si yo quisiera ver eso, ¿qué digo? Bueno, voy a hacer esto. ¿Qué valor me va a mostrar? Me va a mostrar el primero. ¿Sí? Me va a mostrar el 30. Yo quiero mostrar ahora el segundo. Y bueno, tengo que decir, inicio no. Parate en siguiente. ¿Sí? Y a siguiente, mostrame el número que tiene. Esto lo voy a comentar para que no se vea acá. Entonces, de esta forma, si compilo, de esta forma me muestra 30, voy a poner un barra N acá, ahí. 30 que es la primera vez, 30, 40, pero no tiene más elementos, ¿no? O sea que si yo quisiera, ya se fijaron que puedo hacer esto. Y bueno, si yo hice acá, yo podría entonces hacer algo como siguiente, siguiente. ¿Sí? Bueno, veamos. Hace eso, pero falla. ¿Por qué falla? Porque a este yo no asigné a nadie todavía. ¿Sí? O sea que yo podría haber agregado un 50. Bueno, paremos un poquito. Vamos con el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente? Es el 10. Bueno, nosotros sabemos que no tiene que ir ni acá,
tiene que ir al principio de todo. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora? ¿Qué es lo que, o sea, cómo lo tendría que modificar? Yo tendría que decir que alguien es el nuevo inicio. ¿Y cuál es ese nuevo inicio? Bueno, justamente el 10. Me voy a definir entonces otro puntero del mismo tipo que se llame temporal o auxiliar, como quieran, aux, ¿sí? Aux, tengo que reservar memoria, tengo que decirle esto. Entonces, aux le reservo memoria. Aux, en valor, ¿sí? En valor, te voy a guardar el 10. Estoy definiendo el nuevo valor, ¿sí? Estoy poniendo el 10. 10. Bien. Ahora, este por definición, yo lo tengo que hacer que apunte a nulo, ¿no? Nulo. Pero, ¿yo dónde quiero ponerlo? En la primera posición. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Y bueno, que él, en vez de apuntar a nulo, apunte a inicio. ¿Por qué a inicio? Y porque inicio tiene la dirección de este. Por lo tanto, este 10 en siguiente va a apuntar a este. Este sigue apuntando a este y este apunta a nulo. ¿Vamos bien? Es decir, que yo lo que tengo que decir es aux en siguiente. ¿A quién tiene que apuntar? Tiene que apuntar a inicio. ¿Sí? ¿Vamos bien? Pero ¿qué es lo que pasa acá? Inicio sigue valiendo esto y apunta a esto. Y nulo, o sea, en este caso, TMP, apunta a este. O sea que la única forma que yo tengo ahora es decir algo así. Aux. Aux. Y ahora sí podría decir aux. Siguiente, siguiente. ¿No? Yo pruebo esto. Tengo 30, 30, 40, 10, 30, 40. Pero hay un problema. Tuve que cambiar la variable. Yo antes lo tenía como inicio. Acá tenía inicio. Es decir, tuve que cambiar a qué variable apuntaba. Bueno, pero si yo lo veo en el gráfico, ¿qué es lo que tengo que decirle a inicio? Vos no apuntes más a ese, vos apuntá a este. ¿Y quién es este? Este es aux, ¿no? Entonces, acá me estaría faltando decirle, bueno, inicio, vos, que sos una dirección, tenés que apuntar al otro primero, que es aux. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto esto, me muestra la misma salida. Si yo no pongo esto y hago eso, falla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está apuntando inicio al 10, está apuntando al 30. ¿Sí? Entonces, tengo que cambiarle la dirección y decirle, bueno, vos apunta ahí. ¿Bien hasta acá? ¿O ni? Más o menos. ¿Vamos más o menos? Bueno. A ver, hay un patrón que se viene y que ustedes van viendo todo el tiempo. ¿El patrón cuál es? Y tengo que reservar memoria, tengo que asignar el valor y tengo que asignar la dirección al siguiente como nula. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Y acá estoy creando un nodo, básicamente. ¿Sí? Yo estoy generando un nuevo nodo. Entonces, yo me voy a definir una función que me devuelva a mí un nodo. Y ese nodo, en realidad, es un puntero a la estructura. Entonces, struct, nodo, puntero, nuevo nodo, nuevo nodo. ¿Sí? Lo vamos a hacer así primero. ¿Qué tiene que devolver esto? Y bueno, esto a mí me tiene que struct, nodo, salida, return, salida. Listo. ¿Qué tengo que hacer yo acá adentro? Todo lo que venía haciendo acá. Entonces, voy a copiarme esto y voy a decir salida igual a la reserva de memoria. En salida, en valor, tengo que ponerle algo. ¿Y qué es lo que le voy a poner? Y bueno, yo podría hacer que mi función reciba el tipo de dato, valor. ¿Sí?
Entonces me asigna, le voy a cambiar para que entiendan dato. Recibe y guarda dato. Y por último, salida en siguiente, por definición, apunta nulo. ¿Sí? Esta es mi función de siempre para generar un nuevo nodo. Fíjense que si acá a ustedes le pasan una estructura, una persona, directamente asignan la persona y el resto es siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, esto está acá, lo voy a comentar, ¿sí? Y que, no, esto que está acá, lo que voy a comentar, ¿y qué voy a decir? Que inicio es igual a nuevo nodo con un valor de 30, ¿no? Si yo ejecuto esto sigue andando igual, ¿sí? Porque solamente cambié mi forma de generar un nuevo nodo. Entonces, si ya lo hicimos acá, lo voy a hacer acá. ¿Pero a quién? A este, ¿sí? Entonces a ese le voy a decir nuevo nodo y que guarde el 40. Si lo compilo y lo pruebo, seguimos teniendo lo mismo. Y por último, ¿a dónde? Acá, ¿sí? Yo voy a hacer esto. Yo lo voy a comentar hasta acá, pero van a ver que hay que cambiarle algo. Si yo digo que aux es igual a nuevo nodo, ¿sí? ¿Con qué valor? Con 10. Si yo cambio solamente esto, ¿sí? Si yo hago esto, va a fallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo hice el cambio, pero aux tiene un nodo y este nodo apunta a nulo. Ah, me faltó decirle que en aux, en siguiente, apunte a inicio. Y bueno, era esto que estaba acá, que si lo hubiésemos hecho por definición, esto era aux siguiente igual a nulo. ¿Sí? Lo dejo así para que se vea. Entonces, si yo ahora ejecuto, tengo mis datos bien. Entonces, fíjense cómo una función nos ayuda a que este código que estamos repitiendo muchas veces se reduzca considerablemente. ¿Bien? Hasta acá lo dejamos con eso. ¿Sí? No nos preocupamos ahí. Vamos con otra cosa que estamos haciendo bastante, pero lo estamos cada vez accediendo más. Es como que, imagínense que yo tengo, para mostrar el tercer valor hice inicio, siguiente valor. Si hubiese querido mostrar un cuarto valor, hubiese tenido que poner acá siguiente de nuevo. ¿Sí? Y si hubiese querido mostrar el quinceavo elemento, siguiente, así hasta que llegue el último. Bueno, pero eso es inmanejable, ¿sí? Imagínense que cada vez tienen que agregar nuevas líneas. Ah, bueno, pero podríamos nosotros hacer una función que se llame, en vez de hacer esto, una función que se llame mostrar lista, ¿sí? Porque es una lista. O le podemos mostrar nomás si lo quieren genérico. ¿Bien? ¿Qué tiene que hacer mostrar? Y bueno, recorrer, ¿qué cosa? Esto. Ir recorriendo cada vez el primer nodo, porque el primer nodo apunta al siguiente. Si lo vemos acá, este nodo apunta a este apunta a este apunta a este, y este ¿a quién apunta? A nadie, a nulo. Ah, bueno, mejor. Vamos a recorrer hasta que en siguiente no haya nulo. ¿Bien? Entonces, ¿dónde estábamos acá? ¿Qué es lo que le tengo que pasar? Y le tengo que pasar el nodo. ¿Y qué nodo? El inicio. Porque esa es la forma en la que vas a recorrer. Solamente tenemos la dirección del primero. Si yo quiero el del quinto, no puedo hacer esto. ¿Sí? O sea, el de la posición 4, el elemento quinto que estaría en la posición 4 en un arreglo normal. No puedo hacer eso. ¿Sí? Porque esto es un puntero. Entonces, le puedo pasar la cantidad de elementos y no, si no sé cuántos elementos tiene, porque no, primero no los voy contando. Entonces, solamente con que reciba esto, ¿sí? Podemos hacer nuestra función. ¿Y cómo sería nuestra función? No devuelve nada. Mostrar. ¿Qué recibe mi función mostrar? Fíjense que lo que yo estoy pasando es inicio. E inicio es un puntero, ¿sí? A la estructura. Entonces voy a copiar esto acá. ¿Sí? Y vamos a ver
acá. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, básicamente muestra lo que tiene en valor, ¿sí? O sea, inicio, básicamente hace esto, vamos a poner así. ¿Sí? Ahora, pero ahí me muestra uno solo, yo quiero que me muestre varios, ¿sí? ¿Y cómo hago para que me muestre varios? Bueno, mientras que, ¿qué cosa? Mientras que algo no sea, no sea igual a nulo, muestro y apunto a alguien más. Es decir, vamos a ver qué condición le ponemos ahí. Mientras que puedo mostrar, acá qué es lo que voy a hacer. Le voy a decir, inicio, ahora va a apuntar a inicio, siguiente. Voy a decir, cambié el puntero, pasé adelante, ¿sí? Entonces ahora en inicio vamos a estar parados acá, ¿sí? Ya mostré el 10. Ahora, si todavía puedo, voy a estar parado acá, ¿se entiende? Entonces, mientras qué cosa, mientras que inicio sea distinto de nulo, ¿sí? Voy a hacer esto, a ver, inicio es distinto de nulo, sí, porque tiene datos, muestro, cambio el puntero y muestro de nuevo, ¿sí? Probemos. Mostró el 30 porque yo estoy haciendo esto. Voy a comentar. Fíjense que solamente lo llamo una vez, o sea que muestra bien. Voy a comentar estas dos líneas y voy a decir mostrar. Voy a mostrar inicio. Bueno, veamos qué pasa. Vamos a ir acá. Acá. Voy a poner un F barra N para que los muestre a todos y estén todos separaditos, ¿no? Bien. 30, 30, 40, 10, 30, 40, 40. Acá hay algo raro, ¿no? Ah, porque lo puse de nuevo a esto. Bien. Si comento esto, acá, y vengo y digo, mostrar, y paso inicio, ¿sí? Fíjense que la función a mí me permite mostrar todos los elementos, ¿sí? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese puesto la función acá? Mostrar, y esto es inicio, ¿sí? Fíjense que hay un barra n acá, pero no me está indicando que esto no tiene elementos, porque justamente no muestra nada porque no tiene elementos, no ingresó acá. Entonces vamos a hacer algo, vamos a decir, si inicio es igual a nulo, que muestre la lista está vacía. ¿Sí? Eso por este lado. Y si no, es decir, que si tiene elementos, que los muestre. Entonces, vamos así. Dice, la lista está vacía. Después viene y muestra el 30, el 30, el 30, el 40, el 10, 30, 40. ¿Bien? Entonces, ya de esa forma yo me evito de hacer todo esto, y el código va quedando un poco más simple. ¿Sí? Hasta acá. ¿Hay algún problema? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no se entienda? ¿No? Bueno, continúo. Ahora, si yo quiero que los nodos o los valores que estoy cargando se carguen de manera ordenada, ¿sí? Que se pongan en un orden correcto donde tienen que estar, ¿sí? Yo voy a crear en un principio una función que se llame insertar nodo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. A ver si puedo hacer esto. Voy a comentar todo esto, que es todo el código que venimos haciendo. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner acá y voy a decir que quiero insertar nodo. ¿Sí? Es decir, quiero
cargar un dato. ¿Y a dónde lo quiero cargar al dato? Quiero cargar en inicio. ¿Sí? ¿Qué cosa? El número, por ejemplo, el 30. ¿Sí? Fíjense que ya es una función como más por encima. Ahora, recuerden que si vamos a modificar o vamos a cambiar el tipo de dato, vamos a reservar memoria dentro de esta función le tenemos que pasar la dirección, ¿sí? De dónde queremos modificar. Entonces vamos a pasar la dirección de inicio. ¿Ah? ¿Qué es esto? Insertar nodo recibe. ¿Qué es esto? Si yo paso así solo, si paso inicio, recibe un puntero. Y si le paso la dirección, recibe un puntero a puntero del inicio. ¿Sí? Y acá tenemos el dato, ¿sí? Que sería el valor que yo quiero cargar para este nodo. ¿Bien? Entonces, veamos qué es lo que estamos diciendo acá. ¿Sí? Esto que viene es mi lista en un principio. En un principio sabemos que está vacía. Entonces, si está vacía, sabemos que tenemos que cargar en ese lugar el primer dato. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a definir adentro struct nodo una variable temporal, tmp, ¿sí? Que esa variable temporal lo que va a tener es el nodo. Esto lo vamos a hacer siempre así. tmp va a tener un nuevo nodo de dato. Es decir, ya estoy pasando el dato que viene, estoy reservando la memoria con esta función y esto me está asignando acá. Entonces, en tmp tengo un nodo. Tengo que ver qué hago con ese nodo. Si va al principio, si va al final, si lo tengo que inicializar. Es decir, ¿cuál es mi primer caso? Si inicio, pero yo quiero saber en inicio. Y si quiero saber en inicio, tengo que hacer esto. Si en inicio no hay nada, ¿qué es lo que voy a decir? Bueno, que en inicio lo que guardo es tmp. ¿Eh? Es decir, acabo de guardar en el primer lugar al valor. ¿Sí? Ahora, vamos a ver si pongo esto y acá pongo mostrar. Inicio. Entonces no estoy utilizando el variable aux. Voy a poner así y así. El 30 se cargó. ¿Sí? El 30 está correcto ahí. O sea, se insertó mediante esta función. Ahora supongamos que yo quiero hacer esto. Insertar otro nodo en inicio, porque yo tengo que saber que es en inicio siempre, ¿sí? Como veníamos haciendo antes. Y ahora quiero ingresar el 40. Y de todas formas quiero mostrar la lista. ¿Sí? Y si luego eso, sí, está el 30. Y bueno, sí, obviamente, si solamente consideramos el caso en el que estamos, es nulo. Si no es nulo, hay un montón de cosas para hacer. Bueno, ¿dónde lo tengo que poner? ¿Lo tengo que poner al principio? ¿Lo tengo que poner al final? ¿Lo tengo que poner en algún lugar en específico? ¿Sí? Esas son las tres formas que yo tengo para insertar elementos. Al principio, al final o en algún lugar en específico. Vamos a asumir que lo vamos a cargar, ¿sí? En el principio. O sea, el 40 se va a poner adelante de todo. El 30, ¿y cómo haría eso yo? O lo hagamos al revés, lo pongamos al final. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, me tengo que posicionar en el último. Es decir, cuando el siguiente sea nulo, en ese lugar tengo que guardar mi TMP. ¿Y cómo hago eso? Bueno, como yo tengo que modificar o ir cambiando la dirección, porque si yo cambio la dirección de esto, se va a ver afectado en todos lados, me voy a crear otra variable Q, ¿sí? Y en Q, lo que yo voy a asignar, en Q, lo que voy a guardar va a ser la dirección de inicio. Por si yo hago alguna modificación acá y todo, inicio se mantenga en el mismo lugar. ¿Y qué voy a decir? Mientras que Q en siguiente sea distinto de nulo, Q va a ser igual a Q siguiente. Siguiente.
A ver, ya lo vemos gráficamente qué es esto. Vamos diciendo, a ver si puedo hacerme otro grafiquito acá. Yo tengo un nodo, este otro nodo y este otro nodo, ¿sí? Este apunta a este apunta a este, y este apunta a nulo. Inicio apunta a este, ¿sí? Perfecto, entonces yo tengo mis direcciones, dirección, dirección. Esta es la nula. Bien, entonces, vengo en la primera vez que quiero, a ver si esto lo puedo poner así, ahí está, y esto lo puedo poner así. Vengo en la primera vez. Inicio. ¿Es nulo? Sí, porque no tiene nada. Entonces ahí vas a cargar el 30. Perfecto. Sale de acá, viene. Viene acá, dice, quiero ir a cargar. Inicio, ¿es nulo? No, porque tiene 30. Esto sí está nulo todavía. Bueno, entonces, vamos a ir siempre y cuando el de Q siguiente sea distinto de nulo. Pero cuando viene, en esta primera, dice Q siguiente, o sea, Q, ¿quién es? Inicio. En siguiente, ¿es distinto de nulo? No, porque tiene a nulo. ¿Sí? Entonces, inmediatamente yo sé que en Q siguiente voy a guardar a TMP. ¿Y por qué sé eso? Y sí, porque yo sé que acá, ¿sí? Que este estaba apuntando a nadie, ahora le voy a guardar TMP y TMP va a tener el 40. Es esto que está acá. Entonces ahora este empezó a apuntar a esto y este apunta a nulo. Ajá, veamos si esto que estamos diciendo acá es correcto. Es correcto, ¿no? 30, 30, 40. Y si yo hubiese querido cargar un nuevo valor, por ejemplo, el 10, ¿qué hace? 30, 40, 10. Y sí, porque estamos diciendo, sí, este es no, ahora podemos comprobar esto. Vamos con la primera ejecución. ¿Es nulo? Sí, es nulo, entonces lo guardo ahí. Vamos acá. Vamos con el 40. ¿Es nulo? No, no es nulo. Acá, no es nulo. Por lo tanto, me voy acá. Pregunto, ¿Q siguiente es distinto de nulo? Sí, sí es distinto porque este no tiene nulo. Este tiene alguno de estos valores, ¿sí? Es decir, este está apuntando acá. Ah, bueno, entonces vos en Q, ahora guardame la dirección de este nuevo, ¿sí? Entonces Q estaba acá. Q ahora no está más acá, Q está acá. Q en siguiente, ¿es distinto de nulo? No, porque vale nulo. Ah, entonces en Q, acá, en siguiente, guardo a TMP, es decir, guardo mi nuevo valor. Y mi nuevo valor es el 10. Es el 10. Listo. Pongo nulo. Listo. Y si quisiera, y vamos a seguir haciendo así hasta que va recorriendo. Si se fijan, es el mismo principio que el mostrar. Porque si no tiene siguiente, va y para. ¿Bien? Ajá. Bueno, pero estamos viendo que no lo está ordenando. ¿No? No lo está ordenando. ¿Y cómo sabemos que tenemos que ordenar? Bueno, en un principio tendríamos que acá agregarle alguna validación, ¿sí? En la que permita saber si lo que hay en alguna posición tiene que estar ahí o no tiene que estar ahí. Primero validemos de la siguiente forma. Digamos, si el nuevo nodo tiene que ir acá adelante. Es decir, si el valor que está viniendo, ¿sí? Que es el 10, es menor que lo que está en inicio, ¿sí? Es algo como lo que hicimos acá. ¿Dónde está? Acá. Es algo parecido a esto. Si el valor que yo estoy queriendo cargar es menor que lo que está en inicio, bueno, digo que inicio va a ser mi nuevo valor y mi valor va a apuntar a este. ¿Y cómo hago eso? Bueno, pregunto acá, hago una pregunta antes que todo esto. Digo, sí, lo que hay en inicio valor es mayor, ¿sí? Es mayor o igual, como quieran, ¿sí? Porque de todas formas o se pone ahí o se pone en el siguiente. Si es mayor o igual, ¿a quién? Y bueno, ¿a dato o a TMP valor? Como quieran porque es el mismo dato.
el valor. Vamos a referenciarlo hacia TMP, valor. Si es igual, lo que yo tengo que hacer es, bueno, TMP es lo que hicimos acá. AUX, que pusimos acá, ya el valor ya lo tenemos. Ahora tengo que decir, en TMP siguiente, acá, TMP siguiente, ¿a quién va a apuntar? Tiene que apuntar al inicio de todo, ¿sí? Porque ahora él pasó a ser el nuevo inicio, ¿sí? Entonces, TMP apunta a inicio. E inicio tiene que apuntar a TMP. Es lo mismo que hicimos acá. Es esto, ¿sí? Sin considerar este, ¿no? Este apunta al otro y acá yo repuntaba que inicio es igual a AUX. Bueno, es lo mismo que dije acá. Inicio es igual a TMP. Si no es así, lo voy a poner en alguno de los otros puntos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a probar acá. Y probamos. Ajá, 10, 30, 40. Se posiciona en ese lugar. Bueno, ya que vamos bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cargar el 20. Pero el 20 se fue al final. Ah, porque yo en mi lugar, lo único que consideré es si lo tengo que poner en el principio. Si no va en el principio, va en el final. Eso es lo que estamos diciendo acá. Ah, o sea que si yo hubiese puesto acá, en vez de un 20, hubiese puesto un 2, sí se hubiese posicionado, porque el 2 es menor al 10. ¿Bien? Entonces, ¿cómo modificamos esto? Y bueno, algo tenemos que hacer en nuestra condición ahí. ¿Qué es lo que voy a preguntar acá? Bueno, si yo sé que hay un siguiente, o sea, yo sé esto, hay un siguiente, tengo que preguntar si en ese siguiente o siguiente, el valor que tiene, ¿sí? Es menor que lo que hay en TMP valor, puedo pasar al siguiente. A ver, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver si esto se puede leer y comprender bien. Yo estoy diciendo esto. Vamos a mi dibujito, acá. Yo voy a querer cargar el 35 para mi ejemplo acá, ¿no? Vengo, digo, ¿lo tengo que cargar en el inicio? No. Vengo acá. ¿Tengo que cargarlo en inicio? No. ¿Tengo que cargarlo al principio porque lo que tiene inicio es más grande? No. ¿Tengo que cargarlo acá? ¿A dónde acá? Bueno, a ver, veamos. Q siguiente, ¿es distinto de nulo? Sí. Q siguiente en valor. ¿Quién es Q siguiente en valor? Este. ¿Sí? Porque Q es este. Q siguiente es este. Q siguiente en valor, ¿sí? ¿Es menor al 35? No, no es menor. Por lo tanto, yo voy a venir y voy a decir que en Q siguiente, o sea, al que apunta este, apunte al 35. Y tengo que decir que el 35 apunte a este ahora, porque tengo que romper ese lugar, ¿no? Ajá, ¿y cómo hago esta parte? Porque hasta ahí no lo estoy haciendo, ¿sí? O sea, solamente estoy cambiando esta pequeña parte. Ajá, entonces vamos a hacer esto. Como yo ya tengo la dirección de este, ¿y quién es la dirección de este? Q siguiente. Yo voy a decirle a este, que es mi momentáneo, ¿cuál es mi momentáneo? TMP. TMP, porque antes apuntaba siempre a nulo. TMP en siguiente va a apuntar ¿a quién? A Q siguiente. Q siguiente. ¿Sí? Es decir, este, todavía no estamos con esta dirección. Este apunta a este. Y ahora tengo que hacer que este, es decir, Q, en su siguiente, deje de ser este y pase a ser este. Ajá, esto que hicimos acá. Q en siguiente va a apuntar a TMP. Y TMP en su siguiente tiene que apuntar al siguiente que tenía este. Es un poco engorroso de esto, ¿sí? Pero
esa es la forma en la que se trabaja. Y si se fijan, ahora quedó ordenado. Entonces, si yo vengo y quiero cargar un 50, ¿sí? Como no corresponde con que vaya en el medio, adelante, va al final de todo. Y si cargo otro de 50, por ejemplo, ¿sí? Va a ir a ese lugar. Y si cargo que sea de 45, tiene que estar en el lugar que le corresponde. De esa manera, la lista va a tener la cantidad de elementos que yo vaya cargando, ¿sí? Entonces, tienen que comprender bien este principio, ¿sí? De manejar los punteros, manejar las direcciones, saber a quién apunta quién en qué momento, ¿sí? Saber que si yo no cambio esto, las direcciones se van a ver cambiadas, se van a alterar, se van a modificar y su programa no va a funcionar bien, ¿sí? Por eso es que hacemos de esta forma. Entonces, ¿qué es esto? Si no hay nada, lo inicializo. Inicializo. Si va en el primer lugar, en el primer lugar. Si va en el medio o al final. ¿Sí? Entonces, ya hicimos el mostrar inicio. Ahí, acá. La lista está vacía, 30, 40 y todos los números que yo quiero ir cargando. Bueno.